Hola, en este video vamos a analizar un modelo de regresión que incluye variables binarias y términos de interacción. En primer lugar, tenemos la siguiente ecuación estimada, donde básicamente lo que hice es ponerle los coeficientes a lo que el stata ha regresionado, donde ya se nos ha dado aquí los coeficientes. Esta es una salida de stata básicamente. Y bueno, lo importante que debo mencionar aquí es lo siguiente, ¿no? Que Y85 es una variable dummy que vale 1 para el año 1985 y que vale 0 para 1978. Asimismo, female vale 1 para mujeres y 0 para hombres. Así como los términos Y85 educ y Y85 female, que son interacciones que capturan cómo el efecto de la educación y la brecha de género cambian entre 1978 y 1985. Bien, para responder a las preguntas, la primera nos dice cuál es el intercepto para el año 1978 y la segunda en consecuencia nos dice cuál sería para 1985. ¿Cómo analizamos este tipo de preguntas? Bien, hacemos lo siguiente. Para 1978 tenemos un Y85 que sería igual a 0. Por lo tanto, los términos con Y85, ¿qué pasaría? Se anularían, ¿verdad? ¿Y qué nos quedaría? Pues solo nos quedaría la constante. En este caso, la constante es igual a 0.4589. Y esta sería la respuesta de la pregunta número 1. En cuanto a las dos, en 1985, Y85 valdría 1 y el intercepto se convierte básicamente en la constante más el coeficiente de Y85. Entonces sería 0.4589 más 0.1178, que es igual a 0.5767. Esa sería la respuesta de la pregunta número 2. Pasamos rápidamente a la 3, que nos dice el impacto de la educación en 1978. Nuevamente, 1978, nuestro Y85 valdría 0. Entonces, el efecto de un año adicional de educación está dado solo por el coeficiente de educación. Y en este caso, el coeficiente de educación pues es 0.047. Y esta sería nuestra respuesta en la pregunta número 3. En la 4, ¿cuál es el impacto de la educación en 1985? En este caso, Y85 valdría 1 y el efecto sería el coeficiente de educ más el coeficiente de Y85 por educ, ¿verdad? Y85 por educ. Y en este caso, al sumar 0.047 más 0.185 nos daría 0.0932, que esta sería nuestra respuesta en la pregunta número 4. Y en la pregunta número 5 y 6, que nos hablan sobre la brecha salarial de género, en el caso de las 5 nos habla para el año de 1978. Aquí ya 85 vale 0. Por lo tanto, la diferencia mujer-hombre es el coeficiente únicamente de female, ¿verdad? Y ese coeficiente es negativo, 0.3167. ¿Qué quiere decir este coeficiente? Que en 1978 las mujeres ganaban aproximadamente un 31.7% menos que los hombres. Y en el caso de la pregunta número 6, para Y85 aquí sería 1. Y la diferencia sería el coeficiente de female más el término de Y85 por female, ¿no? Entonces el cálculo en esta parte sería menos 0.3167 más 0.0851, que sería igual a menos 0.2317. La conclusión es que la brecha salarial de género se redujo, ¿no? Porque pasó de un menos 0,32 a básicamente menos 0,23. Bien, y pasando para la pregunta número 7, que es la más interesante en sí, si cambió la brecha salarial, nos dice, ¿no? Si la hipótesis nula es que la diferencia salarial no ha cambiado en estos 7 años, que van del 78 al 85. Bien, entonces nuestra hipótesis nula sería que el coeficiente de Y85 female sea igual a 0, lo que indicaría que la brecha no cambió básicamente. Entonces, si miramos nuestra tabla de resultados, no es lo que el stata nos ha votado, podemos observar que en el caso de Y85 female,
para sacar el t es el coeficiente sobre el error estándar que nos da 1.66. Bueno, acá ya nos da. Entonces, y algo más extra que podemos analizar es el p, ¿no? El p es 0.098, que es mayor a 0.05. Entonces, con un nivel de significancia del 5%, no rechazamos la hipótesis nula. No hay evidencia estadística suficiente para afirmar que la brecha cambió, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo respecto a esta primera pregunta. Muchas gracias. Bien, continuando, vamos a analizar qué pasó con la fertilidad en Estados Unidos entre 1972 y 1984. Para esto usaremos los resultados de esta regresión que explica el número de hijos que tiene una mujer para ver la tendencia a lo largo del tiempo. Bien, aquí lo que se muestra básicamente es una regresión donde la variable dependiente es kids, es decir, el número de hijos. Entre las variables independientes hay unas muy importantes que son las dummies de años, que son la Y74, 76, 78, 80, 82 y 84. El año base, el que se usa para comparar es 1972, y por eso 1972 no aparece en la tabla como tal. Y los coeficientes de estas variables nos dicen cuánto más o menos hijos tenían las mujeres en cada año en comparación a 1972, manteniendo constantes factores como la educación, la edad, la raza, la región donde viven, etc. Vamos a ver qué nos cuentan estos coeficientes básicamente, ¿no? Y la pregunta a este ejercicio es ¿qué ha ocurrido con la fertilidad en el tiempo? Dice, y explicado con una variable instrumental. Bien, en 1974, básicamente lo que estamos observando, que es con la Y74, vemos un coeficiente de 0.27 básicamente, o bueno, 0.2682. Esto sugiere que un pequeño aumento frente a 1972. Esto sugiere un pequeño aumento, ¿no? Frente a 1972, perdón. Pero también si nos fijamos en el valor P, que si regresamos a la tabla es 0.12, que es mayor a 0.05. Así que este aumento no es estadísticamente significativo y podría deberse simplemente pues, al azar, ¿no? En cuanto a 1976 a 1980, donde tenemos allí 76, 78 y 80, los coeficientes son negativos en estos casos, y que van entre menos 0,07 y menos 0,10. Esto indica una ligera disminución en la fertilidad. Sin embargo, sus valores P son todos muy altos, cercanos a 0.60 y 70. Esto nos dice que no tenemos evidencia sólida para afirmar que la fertilidad hubiera cambiado de manera significativa en este periodo respecto a 1972, ¿no? Y el gran cambio que fue de 1982 al 84 básicamente, ¿no? El Y82, su coeficiente es menos 0.52 y del Y84 es menos 0.055 prácticamente, con valores P del primero 0.003 y del otro 0.002, ¿no? Aquí ya vemos una historia un poco diferente, ¿no? Estos coeficientes negativos son fuertemente significativos. Esto quiere decir que en 1982 y en el 84, las mujeres tenían en promedio medio hijo menos que las mujeres con características similares en 1972. Así que esto ya no es un ruido, sino que es una señal clara, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido con la fertilidad en el tiempo? Que es lo que nos dice básicamente la pregunta, ¿no? La conclusión es que se mantuvo relativamente estable, se puede decir, durante la década de 1970, pero experimentó una caída significativa a principios de 1980, básicamente. ¿Por qué pasó esto? Bueno, esto puede deberse a muchos factores. Por ejemplo, cambios socioeconómicos, revoluciones reproductivas, factores culturales, etcétera, ¿no? Entonces, en conclusión, mediante el análisis de variables dummy temporales en una regresión, podemos capturar y testear formalmente estos importantes cambios sociales a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, eso sería todo respecto a esta interpretación básicamente de esta parte de ejercicio. Bien, continuando con la pregunta número 3.
Aquí debemos calcular el efecto marginal de un año adicional de educación sobre la probabilidad de que una mujer participe en la fuerza laboral. Trabajaremos con un modelo Logit que modela probabilidades y usaremos el método del cambio discreto, que es calcular la probabilidad antes y después del cambio y ver básicamente la diferencia. Pero para ello tenemos que saber qué es in labor force, ¿no? Esta es una variable dummy que si es igual a 1 es que la mujer sí está en la fuerza laboral y si es 0 es que la mujer no está en la fuerza laboral. Entonces nuestro modelo va a predecir la probabilidad de que in labor force sea igual a 1, ¿no? Entonces, presentando los datos y las fórmulas que ya nos habían proporcionado, nos dice que tenemos los coeficientes, bueno, ya tenemos los coeficientes estimados del modelo Logit para una mujer con las características que nos piden, ¿no? Que sea educación igual a 10 años, experiencia 5, experiencia que la edad sea 30 años, que los hijos menores a 6 años sean 0 y los hijos entre 6 y 18 años sea 1. Lo primero que vamos a calcular es el in labor force 1, que va a ser para la mujer con 10 años de educación, en el cual vamos a multiplicar básicamente cada variable por las características que nos han pedido, ¿no? Por 10, por 5, 25, 30 y 1, que son un número de hijos. Y esto básicamente cada variable por su coeficiente. Después vamos a hacer una suma general. Esta suma toda agrupada nos va a salir 0.6986052. Y después vamos a hacer lo mismo, pero pero al aumentar la educación en un año, pasando a 11 años, y recalculamos todo ese in labor force, todos los otros valores se mantienen igual, solo que cambia la educación a 11 años, y lo mismo, solo cambió este factor, y ahora la suma nos sale un 0.882422.1. Después vamos a calcular las probabilidades. Básicamente vamos a utilizar esta fórmula que se nos ha venido dada la función x. Entonces reemplazamos los dos valores que hemos sacado cuando es con 10 años de educación y cuando es con 11 años de educación. Nos salen estos valores y para nosotros poder sacar o calcular el efecto marginal, lo que hacemos es la diferencia entre estas dos probabilidades, ¿no? Entonces la diferencia entre estas dos probabilidades en términos exactos, considerando todos los decimales, nos sale 0.039, 44, 54, 36, 62 y todos los dígitos que ven aquí. Y bueno, esto sería respecto a cómo hemos calculado, y podemos interpretarlo de la siguiente manera, ¿no? Para una mujer con 10 años de educación, 5 años de experiencia, 30 años de edad, sin hijos pequeños y con un hijo en edad escolar, un año adicional de educación aumenta su probabilidad de participar en la fuerza laboral en aproximadamente 3.94 puntos porcentuales, manteniendo todos los demás factores constantes, ¿no? Ceteris paribus. Gracias. Hola chicos, hoy vamos a resolver el ejercicio número 4 donde nos piden hallar la forma estructural estimable de un sistema de ecuaciones simultáneas, por lo cual nos dan el siguiente enunciado que ustedes pueden ya verlo. Bien, ¿qué es lo que se nos muestra en este enunciado? Lo primero es que se nos da el sistema estructural original. Nótense que hay causalidad inversa dado que Y1 depende de Y2, así como Y2 también depende de Y1. Asimismo, se nos muestra la forma reducida que expresa las endógenas solo en función de las exógenas, en este caso de X1 y de X2. Lo primero que vamos a hacer para hallar la forma estructural estimable es sustituir la ecuación 2 en 1. Por lo que, por términos de simplicidad, hemos designado, por ejemplo, a esta ecuación como la ecuación 1, a esta como la ecuación 2, a esta como la 3 y a esta como la 4. ¿Qué es lo que quiere decir? Sustituimos 2 en 1, dado que tenemos que la ecuación 2 viene expresada por Y2i, ¿verdad? Y esa la encontramos en la ecuación número 1. Entonces lo que vamos a hacer es prácticamente meter toda esta ecuación aquí, que es lo que estamos haciendo, que es todo lo que está de amarillo.
Y después lo que vamos a hacer es pasar a simplificar los términos, dado que este multiplica con este, después va a empezar a sumar y multiplicar a la vez con esto y así sucesivamente, ¿verdad? Simplemente hacemos esas operaciones. Después vamos a agrupar términos, en este caso nos conviene agrupar beta 1, 2 y beta 2, 1. Y como están al lado derecho, pues al pasar a la izquierda pasa restando, ¿no? Lo que vamos a hacer es tratarlo como un factor fijo que luego va a pasar a dividir a los otros miembros al otro miembro, donde cada término va a estar dividido por este factor. Justo como comparten todos el mismo denominador, le vamos a llamar delta para no tener que escribir todo esto. Entonces delta va a ser igual a 1 menos beta 1, 2 por beta 2, 1. Esta vendría a ser nuestra ecuación número 5 y como ustedes podrán observar, si comparamos la ecuación 5 con la 3 nos damos cuenta de lo siguiente. La 3 es la forma reducida, ¿verdad? Aquí tenemos x1i y x2i, que viene acompañado de pi11 y pi12, que es lo mismo que está aquí. x1i y x2i, que viene acompañado, en este caso, este sería nuestro pi11 y este sería nuestro pi12. Y bueno, eso es lo que obtendríamos, que sería nuestra ecuación 6. Después vamos a hacer lo mismo, solo que en este caso vamos a sustituir 1 en 2. Es decir, la ecuación 1, que es esta de aquí, la vamos a meter aquí, toda esta expresión, y vamos a seguir los mismos pasos, es decir, simplificar, encontrar nuestro factor convenientemente para que luego pase a dividir y sea lo mismo para todos los términos de la ecuación, de lo cual vamos a comparar esta nueva ecuación que hemos obtenido con la ecuación número 4. La ecuación número 4 en su forma reducida era esta, ¿verdad? Que venía acompañada por las x1i y x2i, que es justamente por las que vienen acompañadas. x1i y x2i. Entonces podemos decir que esta parte equivale a pi21 y toda esta parte que es y21 sobre delta equivale al pi22. Entonces, después de esto, lo que vamos a hacer es compararlo con la forma reducida, ¿verdad? Lo hemos comparado ya y hemos obtenido estas relaciones, la 9 y la 10, que son estas de la segunda ecuación, de la segunda sustitución, perdón, y la 6 y la 7, que es de la primera sustitución que hemos realizado. Y bien, después vamos a despejar los parámetros estructurales, es decir, ahora vamos a despejar justamente estos parámetros estructurales en función de los reducidos. Así podemos expresar, por ejemplo, los betas en función de los pis y también las y en función de los pis. Entonces, lo que vamos a tener por último es que reemplazando todo tendremos la forma estructural estimable, donde cada ecuación ya puede identificarse a partir de los parámetros de la forma reducida. Y bueno, esto sería todo respecto a cómo se puede hallar la forma estructural estimable paso a paso. Si quieren saber más sobre cómo interpretarlo o estimarlo con datos, pueden dejarlos en los comentarios y con gusto haremos un video. Gracias.